Dentro de la microbiota intestinal hay muchos tipos, cuanto más diversidad tengamos, mucho mejor. Hay veces que lo que nos pasa es que nos falta diversidad, hay deficiencia y entonces a la hora de personalizar con los probióticos necesitamos saber qué es lo que tenemos que suplementar. ¿No? Entonces no es lo mismo que te falten los que protegen, que los que modulan, que los que al final van a producir ese moco. Entonces es muy importante saber si son bífidos, si son lactobacilos, hay que saber qué tipo de bacterias son las que hay que suplementar y esta es la única forma de saber qué es lo que le falta al paciente o qué es lo que le sobra en caso de que haya sobrecrecimiento. Y hoy en la clase de hoy vamos a ver una ponencia sobre cómo tratar esa mucosa intestinal, cómo prevenir patologías o enfermedades que son consecuentes de esa alteración de la mucosa intestinal y sobre todo qué alimentos tenemos que consumir o qué alimentos debemos evitar para mantener en equilibrio nuestra microbiota. Entonces vamos a hacer un poquito de repaso, vamos a ver en qué consiste esa mucosa y luego nos adentramos más en la parte nutricional. Espero que os guste. Como sabéis, la mucosa intestinal, bueno, el intestino, al final es una de las superficies más extensas del cuerpo. Parece que está como metida en una superficie pequeñita, pero si lo extendiéramos, tiene muchísimos metros de longitud, ¿no? Por eso tiene un papel tan importante. Entonces, esa mucosa va a cubrir todo el digestivo, por eso detenernos también en la mucosa bucal es muy importante. Siempre en consulta, una de las preguntas básicas que hago es cómo tenemos la boca, si tenemos sangre en las encías, si hay inflamación en esas encías, si tenemos o padecemos aftas bucales o heridas, herpes labiales, si hay un sabor amargo en la boca. Yo miro, si los que me conocéis miran mucho la lengua, si está inflamada, si está pálida, si está roja, si tiene marcas dentales, porque como os decía, la mucosa empieza en la boca y acaba en el ano. Por eso también es importante preguntar el estado de las heces, que luego vamos a hablar un poquito de todo esto. Entonces, no nos tenemos que centrar solo en el intestino, porque la mucosa recubre todo el tubo digestivo, pero es cierto que en el intestino es donde se produce la mayoría de las funciones y donde está todo el sistema inmune, por eso la función principal de la microbiota. Entonces, vamos a ver un poco qué funciones tiene la mucosa intestinal. Por una parte, va a producir una absorción de todos los alimentos que vienen, o sea, de todos los nutrientes que vienen a través de los alimentos que consumimos. Entonces, si hay una alteración en esa mucosa intestinal, va a haber, por tanto, una alteración en la absorción de esos nutrientes. Hay muchas veces, por ejemplo, se me ocurre cuando hay una anemia por deficiencia de hierro, no es tanto un déficit en el consumo de alimentos con hierro, a no ser que se lleve un veganismo mal controlado, mal llevado, pero suele ser más por falta de absorción. Entonces, por mucho hierro que nos suplementemos, luego vamos a seguir teniendo carencias porque, como os decía, es más por falta de absorción, a no ser que tengamos sangrados o hemorragias o menstruaciones, por ejemplo, muy acusadas, ¿no? Si tenemos mucho sangrado es normal que tengamos una anemia, pero por lo general, si no ocurre, es más por tema de absorción y pasa con muchos nutrientes, ¿no? Por ejemplo, la B12, la vitamina B12, repito, si se consumen alimentos con vitamina B12 es algo muy inusual que la deficiencia o una anemia megaloblástica por deficiencia de B12 sea por tema alimenticio, sino porque no se produce ese factor intrínseco a nivel estomacal, que es el que hace que la B12 se pueda absorber. No lo voy a comentar, pero hay veces que en las analíticas lo que ocurre es lo contrario, que sale la B12 muy alta y eso suele ser, no es por alimentación, no es por comer mucha carne, mucho pescado, lo que sea, no es por alimentación, es porque hay un sobrecrecimiento bacteriano. Todas las bacterias que tenemos a nivel intestinal también tienen parte de B12 porque tienen ADN, tienen genoma y demás, tienen B12 y si está muy alterado, muy por encima de los niveles que tiene que estar esa vitamina es por ese sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, bueno, como os decía, la mucosa se va a encargar de la absorción de todo lo que consumamos y llegue del estómago. ¿Qué ocurre si el estómago está trabajando mal? Si hay una alteración del pH del estómago, que voy a comentar después, si las enzimas digestivas no son suficientes, si hay una gastritis, una acidez, etcétera, etcétera. Es decir, si la parte digestiva del estómago no es correcta, quien luego va a sufrir es el intestino porque van a llegar los alimentos mal digeridos, ¿no? No van a llegar
ya digamos en trocitos pequeños, como yo digo, sino las proteínas van a estar mal digeridas, los almidones van a estar mal digeridos, entonces todo eso se tiene que encargar luego el intestino de intentar absorberlo. Y la otra función también principal que tiene la mucosa intestinal es de proteger a los enterocitos. Los enterocitos son las células del intestino que tienen que estar juntas, después vamos a hablar mucho de esto. Entonces, esa mucosa va a proteger que esas microbiosidades, esas células de los enterocitos no sufran y hagan como de colchón, ¿no? de barrera, y al final selecciona lo que puede entrar a nivel del intestino y lo que debe ser excretado con las heces. Otra función importante que tiene la mucosa intestinal es el equilibrio entre los líquidos. Os pasa mucho que cuando tenemos un intestino muy permeable, es decir, esa mucosa está alterada y no hace su función de barrera, suele pasar que al consumir mucha cantidad de líquido, lo que ocurre es que orinamos mucho, llega mucha entrada de líquido a través de esa barrera intestinal, pero sin embargo no llega agua suficiente a nivel del colon y suele ser una consecuencia de padecer estreñimiento con heces muy secas o heces muy duras, ¿no? Un paciente que orina mucho, pero sin embargo tiene un estreñimiento con heces secas, suele ser, como os decía, una alteración de esta mucosa intestinal. Entonces, hay un flujo bidireccional de lo que llega al intestino de agua y lo que pasa a nivel del plasma. Por ejemplo, el agua marina, aunque luego lo voy a comentar, cuando ocurre esto, que hay un estreñimiento de heces secas, el agua marina, aparte de remineralizar mucho, porque es muy rica en minerales, hace que desde el plasma llegue bastante agua a nivel del colon y esas heces se puedan hidratar más. Y ocurre al revés, ¿no? Que si es mucha la entrada de agua desde el plasma a nivel del colon, ocurre lo contrario, ¿no? Que tenemos muchas diarreas muy acuosas. Entonces, que esté la mucosa intacta o que no esté dañada, también nos va a regular el tránsito intestinal en un paciente. Vale. No me he querido mucho adentrar en anatomía, fisiología de la mucosa, porque bueno, quiero centrarme en la microbiota y en la nutrición y por verlo de manera un poquito más ligera. Vale, ¿qué es la microbiota intestinal? Bueno, microbiota tenemos en todas las mucosas del cuerpo, no solo en el intestino. Tenemos microbiota propia de la piel, microbiota propia de la mucosa pulmonar, microbiota propia de la mucosa vaginal. Allá donde hay mucosas, vamos a tener una bacteria, microbiota propia de la boca, por eso insistía antes en preguntar cómo están las encías, el sangrado y demás. Pero es cierto que donde más colonización hay de bacterias, más casitas que se forman de bacterias, suele ser en el intestino también, dado porque la superficie es mayor, ¿vale? Entonces, esa microbiota lo que va a hacer es regular, tiene muchísimas funciones, pero sobre todo va a regular que esa mucosa funcione correctamente, que la absorción y la digestión sea la correcta. Al formar colonias en la mucosa, lo que va a hacer es impedir el sobrecrecimiento de microorganismos patógenos como las cándidas o el clostridium o patógenos que entren desde fuera, ciertos tipos de virus, por ejemplo. Por eso tiene esa función tan importante al nivel del sistema inmune. Va a tener funciones a nivel metabolismo, a nivel genitounitario, va a hacer que las hormonas se produzcan en cantidades suficientes y que se metabolicen bien los estrógenos y la progesterona. Hay muchísimas veces en patologías ginecológicas que lo que ocurre es que está alterado la microbiota no solo a nivel vaginal o uterina, sino a nivel intestinal. Por lo general suele haber sobrecrecimiento de Clostridium y de Cándidas, y lo que ocurre es eso, que se producen más estrógenos y encima se metabolizan de manera incorrecta, ¿no? Entonces pueden dar patologías, aparte de infertilidad y demás, pueden dar patologías de endometriosis, de dismenorrea, de miomas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale, como no dejan que crezcan patógenos, como os decía, va a tener una función a nivel inmune, pero además, como en el intestino está el 70% del sistema inmune, que vamos a comentar ahora, también los modula mucho, ¿no? Entonces, que tengamos esa microbiota intestinal, esas bacterias en un equilibrio, es muy importante para que el sistema inmune no esté sobreexcitado y produciendo patologías como tipo alergias o tipo patologías autoinmunes. Vale. Otras dos funciones que tiene la regulación del peristaltismo, es decir, ese movimiento a nivel intestinal. El estreñimiento, la diarrea, no solo es cuestión de hidratación, que hay veces que nos hinchamos a beber agua porque estoy estreñido y no tiene nada que ver con eso, sino que no hay movimiento,
quizá pacientes que ni siquiera tienen ganas de ir al baño, tienen que hacer mucha fuerza para ir a defecar porque no tienen energía a nivel intestinal y eso es dependiente directamente de las bacterias que tengamos. Y bueno, ya sabemos que llaman al intestino el segundo cerebro y es porque existe un eje directo a nivel nervioso desde el sistema simpático y el sistema parasimpático o el vagal. Hay un nervio que se llama nervio vago que recorre toda la mucosa digestiva y es el que al final conecta con el otro sistema nervioso. Entonces, la mayoría de las patologías neurodegenerativas empiezan en el intestino, ¿no? Es ese nervio vago el que se va dañando con los alimentos, con el estrés, con las medicinas, con esa alteración de la microbiota, con infección a nivel bacteriana, a nivel vírica. Lo comento ahora después. Esa degeneración de ese nervio va a hacer que tengamos otro tipo de patologías. Aparte de neurodegenerativas, también a nivel de ansiedad o a nivel de estrés, las bacterias decimos que nos dicen cómo nos comportamos. Ese desajuste a nivel de bacterias intestinales también va a cambiar mucho nuestros comportamientos en el día a día y de estar más irritables o tener más cambios de estado de ánimo, más insomnio, más dolores de cabeza, menos control, digamos, sobre nuestras emociones, porque digamos que son ellas las que están produciendo esas emociones y no nosotros mismos. Vale, dentro de la microbiota intestinal hay muchos tipos, cuanto más diversidad tengamos, mucho mejor. Hay veces que lo que nos pasa es que nos falta diversidad, por eso cuanto más contacto tengamos con la naturaleza, muchísimo mejor, sobre todo en las primeras etapas de la vida, los niños que vayan al campo, que vayan a las granjas, que se junten con animales, es muy, muy importante. Hay tantísimos estudios que relacionan niños que se encuentran en esos ambientes, que viven en el campo, que están en contacto con animales, cómo su sistema inmune está más fuerte porque tiene más diversidad a nivel bacteriano. Entonces, dentro de esa microbiota que hay muchísimas bacterias, cada uno tiene su función, todas son necesarias. El tema es que tienen que estar en unas cantidades, en un equilibrio, ¿no? Para que las funciones se hagan correctamente. Vamos a tener bacterias inmunomoduladoras, como os decía, para modular ese sistema inmune, bacterias protectoras, muconutritivas que se encargan de reparar esa mucosa, bacterias proteolíticas. Al final las bacterias proteolíticas también son muy necesarias porque digieren las proteínas. Son necesarias todas. El problema es cuando están en sobrecrecimiento. Tenemos los hongos, las levaduras, las cándidas que decía, bueno, hay muchos tipos de bacterias, ¿no? Las que se encargan del sistema nervioso. Entonces, cuando hacemos un test de disbiosis en heces, lo que nos evalúan es esto, ver qué tipo de bacterias y en qué cantidad las tenemos. Eso es muy importante porque hay veces que no hay sobrecrecimiento, pero sí hay deficiencia y no digerimos o no toleramos las frutas, no toleramos las verduras, no toleramos las legumbres, no toleramos cualquier tipo de fibra y suele ser más por déficit de bacterias que por sobrecrecimiento. Normalmente cuando hay un sobrecrecimiento es porque las bacterias que se encargan de controlar ese sobrecrecimiento no están. Pues, suele ser pues, por estrés o medicinas. Ahora lo vamos a comentar más detenidamente. Pues, ¿qué factores van a alterar esa microbiota y por tanto esa mucosa intestinal? Lo primero, el estrés, es lo que más a nivel actual nos hace que estemos más alterados. Como os he dicho, hay un nervio que se llama vago que recorre toda esa mucosa, entonces si hay una alteración de ese sistema nervioso va a producir una alteración de la microbiota y de ese moco de la mucosa, es como dar descargas todo el día a nivel intestinal, entonces va a dañar el epitelio, esas células, va a producir una inflamación y por tanto como se abre, se separan esas células, como consecuencia vamos a tener una alteración del sistema inmunitario, ¿no? Entonces es muy importante controlar el estrés, sobre todo el estrés crónico se ha mantenido en el tiempo para curar o tratar o prevenir cualquier tipo de enfermedad. Otros factores que van a hacer que esa microbiota se altere, bueno, eso es muy básico, pero cualquier tipo de tóxico que no sea un nutriente de un alimento, desde fármacos como tóxicos de aditivos, tienes que tener en cuenta que los tóxicos no solo entran a nivel de la ingesta, sino a nivel de piel, esto es muy importante. No tiene ningún sentido controlar lo que comemos si a nivel de piel nos estamos poniendo un montón de potingues, de cremas con un montón de residuos, de plásticos, de metales, el maquillaje, lo que sea, o estamos en contacto
igual con muchos metales, con muchos aparatos eléctricos, entonces todo eso también llega hacia nosotros y también hay que tener cuidado y tratarlo. Es intentar tener el menor contacto posible con cualquier tipo de tóxico. Y obviamente un factor importante que va a dañar o va a alterar esa microbiota es una mala dieta, ¿no? Sobre todo lo que llamamos una dieta inflamatoria. Al final no deja de ser una dieta que está completamente desequilibrada, que tiene una carencia importante de ácidos grasos insaturados, de omega 3, de omega 9, que tiene una carencia de antioxidantes, de verduras, de frutas, que suele ser más aumentada en harinas refinadas, en azúcares, en cereales más inflamatorios como el trigo, o un abuso de caseínas, sobre todo de los lácteos de la vaca, que son las que peores se digieren y tienen un carácter más inflamatorio. Entonces, consumir más animal terrestre, más carnes que animal acuático, también va a favorecer esa putrefacción y esa inflamación, porque la grasa de las carnes en general, de todo animal terrestre, es proinflamatoria y la grasa del animal acuático es antiinflamatoria. Entonces, muy importante mantener el equilibrio para que las bacterias se alimenten bien. Entonces, una dieta rica en fibra, una dieta rica en grasas poliinsaturadas es muy, muy, muy importante para que la microbiota esté sana y esté en equilibrio. Al final, la permeabilidad intestinal o el aumento más bien de la permeabilidad intestinal no deja de ser la separación, ¿no? El aumento de las estrecheces de esas células, ¿no? Pasan de estar juntitas a separarse según se va dañando la mucosa. Y el problema es este, que al tener las células separadas entra absolutamente todo a nivel del intestino, lo que tiene que entrar y lo que no. Todos los alimentos van a entrar, muchos parcialmente digeridos, pero es que lo que no son alimentos que se deberían excretar con las heces también van a entrar. Residuos de antibióticos, residuos de medicinas, cualquier cosa que vayamos a ingerir que es un tóxico, debería eliminarse, va a estar entrando a nivel intestinal. Entonces, el sistema inmune que lo tenemos aquí, en esta mucosa, una vez atravesamos ese barrera intestinal, va a tener una sobrereacción de esa entrada masiva de antígenos. Entonces, en esa sobrereacción van a producir un montón de sustancias inflamatorias, entre ellas la histamina, que luego la voy a comentar, y un día pues no pasa nada, pero si eso lo mantenemos en el tiempo, al final se sobreexcita el sistema inmune y está todo el rato atacando, y de ahí es cuando se producen las alergias, las intolerancias o las patologías autoinmunes, al final todo. ¿Qué ocurre? Todo eso llega a la sangre, de ahí va a pasar el hígado, el pobre hígado es el que tiene que filtrar toda la entrada que está entrando desde el intestino y se sobrecarga, se satura. Entonces, cuando el hígado se satura y no es capaz de limpiar todo aquello que llega de manera tan masiva desde el intestino, empiezan los problemas. El hígado no es capaz de eliminar, por tanto todo eso se va a acumular en el cuerpo y vamos a tener afectación a nivel inflamatorio, afectación a nivel de dolores, afectación a nivel nervioso. Los tóxicos acumulándose, te va a doler todo, los órganos van a empezar a fallar y ahí es cuando vienen los verdaderos problemas. Esto hay que tratarlo, pero no es cuestión de que tratar que me duele la cabeza, tratar que tengo una artritis, tratar el hígado, no, hay que ir todos los pasos para atrás y empezar desde el estómago, más bien desde la boca, a que esa digestión sea correcta y al intestino esté bien cerradito para que no esté entrando ningún residuo, y para eso hay que tratar las bacterias, porque son las bacterias del intestino las que se encargan de que la mucosa esté sana y no esté entrando nada que no tenga que entrar. Vale, como os decía, la mejor forma de ver qué es lo que ocurre en el intestino es analizar las cacas. Todos mis pacientes, cada vez que van al baño, se acuerdan de mí, es una frase que me dicen todos los días. Cada vez que voy al baño, me acuerdo de ti, porque soy muy pesada preguntando en el estado de las heces. Es muy importante fijarse cómo están las heces. Primero, que si vamos todos los días. Hay, digamos, dos tipos de estreñimiento. El estreñimiento que no voy todos los días al baño, y luego el estreñimiento de que sí voy, pero me cuesta mucho, tengo que hacer mucho esfuerzo, las heces están muy secas, etcétera, ¿vale? Entonces, es muy importante evacuar todos los días porque comes todos los días, entonces esos residuos del metabolismo de la digestión se tienen que eliminar, pero no es solo ir todos los días, porque hay veces que me respondéis, sí, 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 voy todos los días, 1, 2, 3 veces, 4, las que sean, ¿no?
Lo lógico es ir 2 veces al baño en el día. 4 me parece excesivo, la verdad. Ahí es porque hay irritación en la mucosa intestinal. Pero ya no son las veces, porque si tú vas una vez y te quedas a gusto y has evacuado bien y has soltado suficiente cantidad, no hay problema, sino el estado en el que están las heces. Si las heces se hunden o no, lo suyo es que se hundan. Cuando flotan suele ser porque hay exceso de fermentación, hay exceso de gas, o si están pastosas suele ser porque la grasa no se metaboliza bien, entonces por eso flotan, como cuando echamos aceitito en el agua que se queda arriba, porque la grasa no es soluble en agua, entonces va a tender a flotar, pero ahí suele ser como, pues eso, heces más grasientas. El olor, que no sea un olor muy putrefactivo, que no sea un olor muy fuerte, o sea, no van a oler bien porque son desechos, pero nada que nos llame mucho la atención. Todos hemos estado malos alguna vez de una diarrea y sabes ese olor de putrefacción, ¿no? Lo típico de estás podrido y es que viene, o sea, no puede tener más razón, ¿no? Es importante el olor. Que tengan una forma alargada, ni que estén en bolita, ni que estén deshechas, ni que estén pastosas, lo suyo es que tengan una forma alargada. Y algo muy importante, que no haya residuos de alimentos en las heces, que no veamos trocitos de alimentos y que al limpiarnos con el papelito no manchemos mucho el papel, sin que estén secas, sin que nos cueste expulsarlas, pero que el papel no está muy manchado. Si al limpiarnos después de ir al baño el papel está muy manchado es porque la absorción no es correcta y la mucosa está alterada. Entonces, eso es muy importante. Vale, pues, cuando hacemos un test de heces, lo que se llama comúnmente como un test de disbiosis intestinal, no es solo de heces de ver si hay inflamación o hay sangre, o sea, necesitamos ver un perfil exacto de las bacterias que tenemos a nivel intestinal. Pues, os he puesto aquí un ejemplo y como decía, muchas veces lo que ocurre es que no es cuestión tanto de sobrecrecimiento, porque por ejemplo, aquí no hay sobrecrecimiento ni de hongos, ni no hay levaduras, o sea, no hay presencia de cándidas, no hay presencia de clostridium, o sea, las bacterias o los microorganismos proteolíticos no están muy alterados. Lo que sí que hay es deficiencia de todas aquellas bacterias que se van a encargar de que la mucosa esté bien, de que la digestión sea correcta. Entonces, esto es lo que pasa muchas veces, que no es cuestión de un sobrecrecimiento, sino más de una deficiencia, pues de una toma de antibióticos o del estrés. Estas suelen ser las más comunes. Entonces, es muy importante cuando tenemos cualquier patología, pero sobre todo si es a nivel digestivo o es a nivel inmunitario, desde una alergia hasta una patología autoinmune, em, hacer una analítica de disbiosis para ver exactamente el perfil, porque a través de esto podemos hacer un tratamiento personalizado, si no es un poco dar palos de ciego. Esto, por ejemplo, es muy importante cuando en la fase final del tratamiento del intestino, final si hay sobrecrecimiento, si no, no, hay deficiencia y entonces a la hora de personalizar con los probióticos necesitamos saber qué es lo que tenemos que suplementar, ¿no? Entonces no es lo mismo que te falten los que protegen, que los que modulan, que los que al final van a producir ese moco. Entonces es muy importante saber si son bífidos, si son lactobacilos, hay que saber qué tipo de bacterias son las que hay que suplementar y esta es la única forma de saber qué es lo que le falta al paciente o qué es lo que le sobra en caso de que haya sobrecrecimiento. Por ejemplo, cuando venís con síntomas a nivel digestivo, socioginecológicos y demás, y os pido un test de disbiosis, claro, la dieta no es lo mismo si solo es sobrecrecimiento de bacterias, así también hay presencia de cándidas o levaduras. Si tenemos una candidiasis intestinal, ya no hablo de a nivel vaginal, que la mayoría de las veces lo hay, la verdad. Claro, el sobrecocimiento de cándidas, por ejemplo, alimentos como los champiñones o las setas o las levaduras de manera temporal hay que quitarlos. Sin embargo, si no hay sobrecrecimiento de cándidas a nivel intestinal, no haría falta quitar esos alimentos. Para personalizar el tratamiento es muy importante también saber qué tipo. Y lo mismo, dependiendo de las bacterias que tengamos, se van a poner más frutas o verduras o no, o a lo mejor de manera temporal hasta que no se solucione ese desajuste, ese desequilibrio a nivel intestinal de bacterias. Hay que parar un poquito ese consumo de vegetales. Vale, entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? Ya hemos visto los factores, hemos visto la mucosa, hemos visto el tipo de bacterias. ¿Qué ocurre cuando se desajustan? Bueno, pues se van a producir una serie de patologías, una serie de síntomas. Lo primero es la inflamación.
¿vale? Es muy, muy importante porque van a regular el metabolismo de los ácidos grasos y a la par también se alimentan o les da energía a esos ácidos grasos, ¿no? Se conocen mucho los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que vamos a ver después, y es uno de los combustibles principales para las bacterias. De hecho, suplementamos con ácido butírico para ayudar a ese equilibrio de la mucosa. Ya cuando estamos en una fase, si no hay síntomas digestivos y no hay mucha inflamación, se pone el butirato para ayudar a regenerar ese epitelio intestinal. Entonces, es muy importante porque al final cuando hay un desajuste de esa microbiota, también va a haber un desajuste a nivel de los parámetros inflamatorios, ¿no? Se van a producir más citoquinas proinflamatorias, más sustancias inflamatorias y lo que os decía, también va a haber una alteración en el metabolismo de las grasas, va a haber una alteración en la señalización, ¿no? En la transmisión nerviosa. Cuando hay una alteración en la mucosa, por ejemplo, hay una transmisión que va hacia la vesícula biliar. Entonces, si la mucosa está alterada, no le va a dar la señal a la vesícula para que suelte bilis a nivel del intestino. Entonces, la digestión no se va a producir. Vamos a tener también heces más caprinas. Suele ser un síntoma muy, muy característico cuando no llega suficiente bilis. Van a ser heces caprinas y como muy secas, ¿no? Entonces, muy, muy importante regular toda la microbiota para que no se produzcan sustancias inflamatorias a nivel de la mucosa. Obviamente, ya lo hemos hablado, no me voy a repetir, si hay una deficiencia, una alteración de esa microbiota, se daña la mucosa, entonces se vuelve más permeable, volvemos a la entrada de todos los tóxicos a nivel del intestino. Síntomas muy característicos de ese aumento de la permeabilidad, los he comentado antes, pero los he puesto aquí más detalladamente, cualquier tipo de alergia o intolerancia alimentaria. Una intolerancia no tiene por qué haber una reacción alérgica, sino simplemente no se digiere bien o no se absorbe bien, entonces lo que va a hacer es producir un daño en esa mucosa. Entonces, cuando algo no se tolera bien, aunque no se produzca una reacción alérgica, sí que se va a producir una inflamación, ¿no? Entonces, muy importante, si a lo mejor no somos celíacos, que es una patología autoinmune, pero no toleramos bien el gluten, pues igualmente habría que quitarlo. Sobrecarga hepática, por lo que he dicho, que el hígado se encarga de filtrar todo lo que viene desde el intestino, y por tanto una inflamación crónica al no poder eliminar todos esos tóxicos y metabolizarlos, alteraciones en la piel, cualquier alteración en la piel, hay que ver muchos factores porque, bueno, no es solo el intestino, pero hay que cerrar otra vez esa barrera para que no llegue nada a nivel sanguíneo que no tenga que llegar y no se produzca esa producción masiva de histamina, que al final las alergias, el asma, la rinitis, todo esto que he puesto aquí, tiene una producción muy alta de histamina, que es una de las sustancias inflamatorias que os decía que producía el sistema inmune del intestino, de ahí los antihistamínicos. Entonces, bajar la histamina, para bajar la histamina hay que cerrar el intestino, hay que tratar esa permeabilidad, hay que descongestionar el hígado y si la tenemos muy alta, pues de manera em, puntual y de manera temporal, bajar alimentos muy ricos en histamina como los cítricos o las naranjas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tomate, bueno, las espinacas, hay varios, ¿vale? Las latas de pescado, las conservas, hay varios, entonces habría que verlo un poquito. Malnutrición, obviamente, no hace falta ni explicarlo, cuando la mucosa no está bien, no vamos a absorber. Hay muchas veces que lo que ocurre es que estamos muy inflamados, incluso gorditos, tenemos sobrepeso, pero lo que estamos es sobrealimentados, pero a la vez desnutridos, ¿vale? Entonces tenemos mucha inflamación, mucha sobrecarga del hígado, entonces tendemos a almacenar esa grasa. Si además la microbiota está alterada, el metabolismo de la grasa no se produce correctamente, entonces más vamos a tender a acumular grasa y cuando la mucosa intestinal está dañada, se produce una inflamación a nivel abdominal y la grasa va a tender acumularse ahí, aumentando también el acúmulo de grasa visceral, ¿no? Esos pacientes que tienen o personas que tienen mucha acumulación de grasa en el abdomen, ¿no? Pero que luego a lo mejor de piernas, de brazos y cara están normales, es porque indica en esos casos que hay una inflamación de esa mucosa. Entonces, también el ver dónde está localizada la grasa nos va a dar muchas pistas de lo que está pasando. Entonces, si hay mucha grasa localizada en el abdomen, es porque el hígado y el intestino no están funcionando correctamente. Infecciones de repetición, lo que os decía, al final esa entrada de bacterias a nivel del intestino va a producir infecciones de orina o de candidiasis repetidas a nivel vaginal en este caso. Entonces,
cuando hay infecciones de repetición hay que tratar el intestino. Yo esto lo sufrí durante mucho tiempo, las infecciones de orina, y no hacían más que mandarme antibióticos o los arándanos. Que los arándanos vienen muy bien porque limpian mucho los conductos urinarios, va fenomenal, pero si no tratas el origen de que cierras el intestino y recuperas esa microbiota, vas a tener una tras otra. Encima, como te mandan antibiótico, barren todas las bacterias con el antibiótico y te quedas sin microbiota protectora. Entonces vuelven a crecer los otros patógenos. Es muy importante tratar cualquier tipo de infección, se trata en el intestino, ¿vale? Cualquier tipo de infección repetitiva. Y obviamente cualquier síntoma digestivo nos va a indicar que hay una alteración en esa mucosa. Bueno, otras patologías digestivas, otras patologías asociadas, aparte de las digestivas, que es obvio, las metabólicas, ya he dicho que es muy importante para metabolizar las grasas que la mucosa esté correctamente, cualquier patología autoinmune, que también lo hemos comentado, cualquier patología neuronal, la fibromialgia, que también tiene parte de autoinmunidad, hay que tratar el intestino, hay que tratar el hígado, la fibromialgia, dermatitis, psoriasis, cualquier patología a nivel de piel y ginecológicas por eso, porque suele haber una relación bastante directa entre la producción de progesterona y estrógenos con la microbiota y el metabolismo, ¿vale? Si está alterada las bacterias, también se va a alterar el metabolismo de esos estrógenos principalmente. Patologías metabólicas, aparte de enfermedades cardiovasculares, sobre todo a nivel de obesidad. Eso también se ha visto, ¿no? Que con los pacientes obesos, cuando se hace una analítica de heces, el perfil de las bacterias está completamente desajustado. Entonces es muy importante. Aparte de regular y suplementar con probióticos, tratar el intestino cuando se quiere tratar un sobrepeso, sobre todo un sobrepeso, pues de que se ponen a dieta o comen bien y no bajan grasas, muy, muy importante el intestino, muy importante. Vale. Y por último, aparte de las metabólicas, a nivel de la diabetes, a nivel de la resistencia a la insulina, también vamos a ver una alteración en esa eficiencia energética, ¿no? Es decir, cuando hay una alteración en las bacterias, no, digamos, extraemos toda la energía suficiente de los alimentos y además, cuando hay una alteración en la mucosa digestiva, solemos tener síntomas como de pesadez, de que me pesa el cuerpo, de que me pesan las piernas, mucho embotamiento mental, falta de concentración, como que se te cae un poco la cabeza, ¿no? Em, en medicina china decimos que nos ha secuestrado el bazo. Para ellos el bazo en medicina china es bazo estómago, es el digestivo, y cuando después de comer estamos ahí como que nos caemos de sueño, algo está fallando. No sé que te haya metido un cocido con un cordero, es algo muy, 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 muy pesado, que ahí es normal, pero en las digestiones del día a día con una comida neutra, no deberíamos tener ese sueño tan acusado después de las comidas, a no ser que hayamos dormido muy mal, ¿no? Pero lo suyo es que cuando comamos no se vaya toda la energía al digestivo y nos dé esa somnolencia. Entonces, cuando tengáis somnolencia después de las comidas, pensar en que el digestivo no tiene energía suficiente. Vale, esto lo voy a contar de manera muy breve porque me quiero meter ya en la alimentación. Entonces, ya he dicho que hay un sistema inmune propio del intestino, que es el mayor de todo el cuerpo, se llama sistema mucoso inmune, y la mayor parte del sistema inmune está ahí, entonces, por eso es decir, que cuando hay cualquier patología relacionada con el sistema inmune, hay que tratar sí o sí esa mucosa, ¿vale? Es muy importante. Dentro, digamos, del sistema inmune tenemos varios tipos de linfocitos y hay unos que van a regular las reacciones del sistema inmune, hay otros que son los TH1 que van a atacar más, digamos, a virus o a nuestras propias células cuando hay patologías autoinmunes. Los TH2 son más para más las alergias, digamos, son más productores de histamina. Entonces, bueno, concluyendo es que al final, para que no se produzcan esas alteraciones entre TH1 y TH2, de reguladores y todo el sistema inmune, es muy importante tratar el intestino, ¿vale? Para que no esté entrando nada que haga que ese sistema mucoso inmune se altere. No voy a repetir porque ya lo he contado antes. Vale. Sistema nervioso. Como os decía, hay un sistema nervioso que se llama sistema nervioso entérico, que es lo que se conoce como el segundo cerebro, y tiene un montón de funciones, no solo
que nos va a influir en cómo pensamos, ¿no? Pero al final se va a encargar de todo el movimiento de la mucosa digestiva. Entonces, cuando hay una alteración en ese sistema nervioso, no va a haber suficiente peristaltismo. Ya no es solo lo de ir al baño, sino que no se va a producir correctamente la digestión y la absorción. Va a controlar también la secreción de ácido gástrico. Muy importante que haya una acidez suficiente en el estómago para que la digestión sea la correcta. El pH del estómago tiene que estar en torno a 2, 2,5. Entonces, cuando se produce una alcalinidad, una alcalinización más bien, del pH del estómago, es cuando empiezan los problemas. Por eso los antiácidos, cuidado con ellos. No se puede alterar esa acidez del estómago porque si no es que no se digiere. Es como que quita los síntomas de acidez, pero te está haciendo un flaco favor porque el estómago no va a poder digerir si no hay acidez. Regula el movimiento, obviamente, ¿vale? Y va a regular y modular toda la absorción de todos los nutrientes, va a interactuar entre el sistema endocrino y el sistema inmunitario y al final, bueno, el sistema nervioso es el que va a regular todas las sensaciones de saciedad o de hambre o de estrés y esa relación entre es que necesito comer dulce con la deficiencia de dopamina o serotonina o ese hambre que es más hambre emocional que hambre fisiológico. Entonces, si tenemos mucha alteración del sistema nervioso entérico y por tanto una alteración de la microbiota, vamos a tener un hambre que no es hambre de que tenga el estómago vacío, sino es un hambre nerviosa, ¿no? Es un hambre por esa alteración. Entonces, es muy importante ver ahí, es que me apetece chocolate, es que necesito comer mucho por la tarde, sobre todo como a las 6 de la tarde, que hay un subidón de cortisol importante. Entonces, vuelvo a repetir, eso no es tanto hambre fisiológica, sino porque tenemos una alteración del sistema nervioso y hay que regularlo. Vale, no, nada, esto era lo que os he dicho al principio. Os he puesto ahí unos estudios de cómo hay un efecto bidireccional, ¿no?, entre el sistema nervioso del intestino y el sistema nervioso central. Y cómo la infección, sobre todo vírica, bueno, un poco vírica y a nivel de bacterias, puede alterar y puede ser uno de los detonantes o uno de los factores en la producción de enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple. Sobre todo hemos visto en esclerosis múltiple recientemente estudios sobre el Epstein-Barr, el virus de la mononucleosis comúnmente conocido, que es el que más relación está teniendo con otras patologías neurodegenerativas, pero también hemos visto en el Alzheimer y Parkinson igual. En Parkinson yo conozco pocos pacientes de Parkinson, por no decir casi ninguno, que no tengan un estreñimiento crónico. Casi todos tienen un estreñimiento crónico que ha hecho que ese nervio se vaya degenerando, ¿no?, y vayan entrando una serie de proteínas que también van a afectar para que se produzca esa enfermedad. Es muy importante tratar el intestino para que no se produzcan este tipo de patologías. Vale, hemos dejado la teoría, vamos a la parte práctica, que esto es más divertido. A ver, me parecía importante tratar toda la parte teórica porque si no, no íbamos a entender casi nada de lo que va a venir ahora. Y bueno, aunque aquí es cuando vais a tomar apuntes, creo que lo otro también era relevante decirlo. Y alimentos a evitar cuando tenemos una alteración de la microbiota o para que no se altere, cualquiera de las dos cosas me vale. Como he dicho antes, el trigo no tiene por qué ser siempre el gluten, pero es cierto que cuando tenemos mucha inflamación intestinal o una patología autoinmune o una patología neurodegenerativa, lo suyo es quitar directamente el gluten, porque el gluten actúa como un antígeno, aparte de ser muy inflamatorio, actúa como un antígeno y irrita muchísimo el sistema nervioso. Entonces yo directamente cuando hay autoinmunes o hay neuropatías lo elimino de la dieta. El trigo es cierto que es el cereal que más modificación ha sufrido a lo largo de los años y es por tanto el que peor digerimos, el que peor metabolizamos y el que peor toleramos. Entonces, muchas veces que solo con quitar el trigo mejoran bastante los síntomas, pero hay otras veces que no, que tenemos que quedarnos con cereales menos modificados y más ancestrales o pseudocereales como el trigo sarraceno o la quinoa o el mijo. El arroz no sufrió mucha modificación, también nos puede valer. Las caseínas principalmente, bueno, son las proteínas prioritarias de los lácteos, pero sobre todo las caseínas de lácteos de vaca, aparte de que es el lácteo con más caseínas, son las que peores se van a digerir. Entonces, si hay mucha inflamación o mucha alteración del intestino, lo suyo es, al menos al principio, yo las suelo quitar todas. Es cierto que cuando luego hay mejoría de los síntomas, sí que intento meter
lácteo principalmente fermentado de cabra o de oveja. Suelo ser más de cabra si se tolera bien, pero lo mismo, hay que tener un poquito de cuidado. Azúcares o harinas refinadas, al final es de lo que van a alimentar, aparte del carácter inflamatorio que tienen y la producción de insulina, que va a producir más inflamación, más desajuste hormonal, bueno, más acumulación de grasa, una serie de trastornos. Aparte de esos, de síntomas a nivel metabólicos, al final es el combustible de ese sobrecrecimiento de cándidas y de algunas bacterias. Entonces, si tenemos un desajuste en la microbiota, los azúcares y las harinas refinadas van fuera, pero incluido algunas frutas. O sea, las dietas que se hacen para la disbiosis reducen, como os he puesto ahí, cualquier alimento con un índice glucémico alto, incluido alguna de las frutas. O sea, no se tiene que consumir mucha cantidad de fruta cuando hay un sobrecrecimiento, y si se toma, se tienen que ser con las frutas que sean menos dulzonas, ¿no? Entonces, frutas como los dátiles o las pasas, la fruta deshidratada, los zumos, bueno, los zumos se deberían quitar siempre, pero el mango, el kakis, hay muchas frutas que al final son muy dulzonas, hay que tener cuidado en estos casos, habría que intentar quitarlo. No hace falta hacer una dieta ceto, si se quiere hacer, pues bueno, una dieta antiinflamatoria me puede venir bien. Los ayunos, que no los he comentado, pero son muy importantes, muy importantes. Hacer un buen ayuno nos va a ayudar a desinflamar muchísimo y ayuda también a regular bastante la microbiota. Entonces, bueno, lo básico es quitar alimentos con índice glicémico alto y al principio, ya digo, cuando hay un sobrecrecimiento hay que reducir o evitar alimentos que estén fermentados, ya después los pondremos en la fase de repoblar, pero primero hay que limpiar esa mucosa de ese sobrecrecimiento, de arrastrar, desinflamar, tratar esa permeabilidad, ya después pondremos los fermentos. Y como os decía antes, si hay cándidas, las levaduras y las setas deberían quitarse. Vale, entonces, hemos visto los alimentos a evitar, pero luego hay que tener en cuenta las intolerancias. Intolerancia a la fructosa, intolerancia a la lactosa, el gluten, que ya lo he dicho, intolerancia a la histamina o una intoxicación por histamina, si hay patologías, como he dicho antes, de la dermatitis, las alergias, dolores de cabeza y demás, ¿vale? Y la proteína de la leche, o sea, hay pacientes que ya son intolerantes a esto, hay que tener mucho cuidado y hacer mucho hincapié, porque si tienen intolerancia a la fructosa, le estamos poniendo, yo qué sé, espárragos y apio y un montón de alimentos, o los puerros, el ajo y la cebolla, que son muy buenos para ciertas cosas, como por ejemplo una buena detoxificación del hígado a nivel hepático, son muy ricos en fructosa. Entonces, si tienen una intolerancia a la fructosa, vas a hacerles polvo en la mucosa, entonces al final el hígado va a seguir sufriendo más. Bien, ¿qué alimentos o qué nutrientes van a ser específicos para ayudar tanto a reparar esa mucosa como para equilibrar la microbiota? Bueno, hay algo que se utiliza muchísimo en consulta, que es el ericium o la melena de león. Eh, se conocen ambos, como ericium y como melena de león. Pasa que normalmente cuando lo compras y es el suplemento, que es como se suele tomar, suele ser más como melena de león. Entonces, la melena de león es un hongo, pertenece a la micoterapia y tiene varias funciones, pero sobre todo dos. Trabaja a nivel de mucosas, ¿vale? Repara muchísimo esa permeabilidad intestinal y trabaja también muchísimo a nivel neuronal. ¿Vale? Es un suplemento que se suele poner cuando hay alteración digestiva, alteración intestinal y además también hay alteración tipo estrés o falta de memoria o ansiedad, porque también, como os decía, trata mucho el sistema nervioso y sobre todo se pone en enfermedades que hay alguna afectación neuronal como un Parkinson o un Alzheimer o una esclerosis, ¿no? Es un hongo que se utiliza mucho, mucho, mucho en la consulta y funciona bastante, bastante bien. Ayuda mucho a relajar y ayuda mucho también a la memoria y a la concentración, ¿vale? En estudiantes o, bueno, gente que necesite, que tenga un trabajo bastante intelectual, también les va a ayudar mucho. Además, como relaja el sistema nervioso, lo trata, y tomarlo por la noche junto con el reishi, son el reishi no lo he puesto aquí, pero son dos hongos que son muy antiinflamatorios, son queladores ambos de metales pesados y son antihistamínicos y van a tratar el sistema nervioso. Entonces, son dos hongos que se utilizan mucho. Por ejemplo, en los niños es lo que más se suele suplementar, ¿no? Cuando tienen una dermatitis, unas alergias, es reishi con la melena de león. Aparte de tratar todos los demás, los probióticos, los omegas, etcétera, etcétera. Y la dieta, obviamente. Vale, la glutamina, que a lo mejor eso sí que os suena más. La glutamina es un aminoácido,
los aminoácidos son los que componen las proteínas, y es un aminoácido que, bueno, aparte de a nivel muscular, que eso es, digamos, con lo que más se la conoce, tiene una función muy importante a nivel de mucosas, y bueno, lo que hace es volver, digamos, a juntar estas estrecheces, estas uniones entre los enterocitos, entre las células del intestino, hace como que cicatriza, ¿no? Yo siempre os explico el intestino cuando tenéis un aumento de la permeabilidad como si tuviéramos una raja en la mano, porque al final es lo mismo, ¿no? No deja de ser una herida, tienes una raja que está abierta, que está inflamada, que te duele, que te molesta, que está rojo, que la tienes que desinfectar, que la tienes que lavar, que la tienes que cuidar y la tienes que volver a cerrar. Entonces es exactamente lo mismo y que tarda tiempo como el intestino, no te haces una rajaza hoy, mañana está cerrado, eso tarda meses en que se vuelva a cicatrizar, a limpiar, a regenerar, ya que aunque se quede un poquito de cicatriz, pero se cubre, ¿no? Pues es lo mismo, pero en el intestino. Entonces, la glutamina lo que hace es eso, es como volver a juntar esas células y tiene una función cicatrizante. El butirato, lo hemos comentado antes, es un ácido graso de cadena corta y, bueno, entre sus principales funciones, lo que os decía, sirve como combustible para las bacterias y además ayuda a regenerar ese revestimiento en las paredes intestinales. Es una grasa espectacular, muy buena, que funciona muy, muy, muy bien en consulta. Es muy antiinflamatorio, también se utiliza mucho en oncología, pero bueno, sobre todo es a nivel energético, a nivel de intestino su mayor utilidad. Entonces, se puede suplementar, que es lo que se suele hacer habitualmente, pero también en alimentos hay gran cantidad, en uno en especial, que es la mantequilla, pero más el ghee, que el ghee es la mantequilla clarificada, yo lo tomo en el desayuno con una tostada, un creo de trigo sarraceno, me pongo el ghee y ayuda mucho a ir al baño, ¿vale? Y lo que os decía, mucho a nivel de energía, es bastante saciante, mucho a nivel de energía. Sabe a mantequilla, pero como un poquito más fuerte, pero es una grasa muy, muy buena, que en pequeñas cantidades nos puede ayudar muchísimo. Vale. Obviamente la fibra, hay que consumir fibra soluble e insoluble, cualquier tipo de fibra, cereales integrales, verduras, frutas dentro de las que se pueda, si hay un sobrecrecimiento, semillitas, si hay un estreñimiento que os comentaba aquí, las semillitas obligatoriamente deberían estar hidratadas y no en seco. Si están en seco tienen que estar molidas siempre, no tomar las semillas de lino, chía, os echamos así tal cual, intentar molerlas, pero si hay estreñimiento, sobre todo estreñimiento con heces secas, hay que hidratarlos siempre para el mucílago, el gelecito que se queda por fuera, hidrate ese colon o el psyllium hidratado, el aloe vera. No es cuestión de beber y beber y beber agua para hidratar el colon, como os decía. Si hay estreñimiento, aparte de beber agua, obviamente, hay que hidratar la mucosa intestinal y hay que meter alimentos con geles o el agua marina que os decía que ayuda a sacar agüita del plasma hacia el colon. Pero aparte de la fibra y aparte del agua, a nivel intestinal y para ayudar al estreñimiento, hay que aumentar las grasas, ¿vale? Que es la mayoría de las veces casi no se toman grasas y tomar grasa en crudo, pues aceite de lino, aceite de oliva, aceite de coco, el ghee que os decía, ayuda a mover el intestino, a alimentar a las bacterias beneficiosas y además a hidratar esas grasas. Es muy importante aumentar grasas, agua y fibra para el estreñimiento. Vale. La biotina, el zinc, la vitamina A y la vitamina E suelen ser otros nutrientes que también son necesarios para reparar la mucosa, ¿vale? Aparte de ser antioxidantes, pero sobre todo eso, porque tiene una función reparadora de mucosas. Lo bueno es, suelen estar en casi todos los suplementos de reparación intestinal, pero lo hay en muchos, muchos alimentos. Sobre todo que todos son vegetales. Pues bueno, ya sabéis que cuantos más colorines mejor, naranjas, rojos, verdes, amarillos, morados, cuantos más colores, más nutriente. Entonces, no hemos hablado de los frutos secos, pero igual los frutos secos, si no tenemos la histamina altísima, son muy ricas en fibra, tienen muchos omega 3, son muy antiinflamatorios. Hay que tener un poquito de cuidado con los frutos secos porque a veces que son un poquito irritantes a nivel de la mucosa, pero en estos casos se puede poner si no en forma de crema, en forma de crema de almendras o de avellana o el tahini, que es la pasta del sésamo. Hay muchas formas de hacerlo si no tratamos los frutos secos directamente. Vale. Mejorar la digestión, lo he dicho antes, no sirve de nada tratar el intestino si el estómago no está funcionando correctamente.
Entonces, hay alimentos que nos van a ayudar mucho por su aporte antiinflamatorio o su aporte en enzimas digestivas, como son la piña, la papaya, el apio, el brócoli, el perejil. Son muy ricos en enzimas digestivas, como la bromelina o la papaína. Entonces, tomar un trocito de piña o de papaya unos 10 minutitos antes de las comidas nos va a ayudar a desinflamar el tubo digestivo y como aporta enzimas digestivas a hacer la digestión. Entonces, cuando tenéis problemas de digestión es algo que os suelo recomendar. Y hay que ver, hay que medir el pH del estómago. Lo he dicho antes, que a veces que tenéis acidez, gastritis y demás, y lo que ocurre es que tenéis el pH del estómago muy alto, en 3,5, 4. Entonces, claro, estamos con antiácidos y que estamos todavía em, entorpeciendo más la digestión. Entonces, muy importante regular ese pH del estómago, que esté en 2, que es como se tiene que, más o menos, 1,5, 2, 2,5, para que se pueda hacer la digestión correctamente. ¿Vale? Alimentación consciente lo he puesto porque es muy importante hacer un ejercicio de mindfulness cuando se esté comiendo. Sobre todo, intentar no comer discutiendo con el de al lado, o ver algo en la tele que nos esté alterando, noticias en el móvil que nos esté alterando, porque al final, os decía, si el nervio vago, el sistema nervioso parasimpático, que es el que actúa en la digestión, no está funcionando y estamos con la cabeza pensando en otras cosas y muy alterados, no vamos a digerir. Entonces, cuando se come, no se discute ni se mira el móvil, algo que nos esté alterando, y en la televisión, pues una serie, algo que nos dé risa o que nos haga estar tranquilito, pero nada que nos produzca mucha excitación. Y masticar. Si no masticamos, la mayoría de los hidratos de carbono se digieren en la boca. Hay que masticar mucho, 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 ¿vale? Muy, muy, muy importante. Ingredientes, plantas, sustancias, componentes que nos pueden ayudar a hacer la digestión son la canela o el jengibre, el hinojo, el regaliz, el anís y la cáscara de naranja. Hacer infusiones, o a veces que ya vienen así preparadas, pero si no, hacer infusiones, y a eso casi le añadiría la cúrcuma, de esos componentes nos va a producir mucha energía a nivel digestivo. Vale. Algo que también hay que hacer en la mucosa es limpiarla. No podemos ponernos a tonificarla si el tránsito intestinal no es el correcto o en la mucosa hay un montón de residuos. Entonces, aumentar el consumo de alimentos que nos ayuden a arrastrar esa cantidad de residuos y tóxicos para poder reparar la mucosa correctamente es importante. Entonces, las semillas de lino o de chía hidrataditas o cualquier tipo de fibra al final nos va a ayudar a arrastrar esos residuos, como os decía, el agua, obviamente, cereales integrales, la avena, la arcilla verde, que también la suplementamos mucho, nos ayuda a arrastrar, sobre todo si hay estreñimiento, nos puede venir muy bien. Las sales de magnesio aumentan el movimiento, el peristaltismo y además hidrata el colon, entonces para estreñimiento también va bastante bien. Y la espirulina y la clorela, es que está mal escrito eso, clorela, son 2 algas que nos van a ayudar a detoxificar mucho y actúan como cladores de metales, entonces también es muy importante eliminar los metales del cuerpo. Vale, prebióticos. Bueno, a lo mejor ya lo sabéis, pero para dejarlo claro, están los prebióticos y los probióticos, que lo vamos a ver después. Los prebióticos no son alimentos con fermento ni alimentos con microorganismos vivos, son alimentos que suelen tener más bien fibras reparadoras o fibras que alimentan a esas bacterias o a esos fermentos vivos o nos ayudan a detoxificar o a reparar las mucosas. Entonces, hay muchos tipos de prebióticos, por ejemplo, hablamos antes de lo de la glutamina, el ericium, todo eso actúa como un prebiótico, pero en alimentos tenemos la manzana o la cúrcuma, ¿vale? Que va a actuar como una fibra fermentable y además son antiinflamatorias, o la inulina, quien los tolere, el ajo, la cebolla, el puerro, espárragos, alcachofas, espinacas. Esto para un intolerante a la fructosa no se pone, se quita. La intolerancia a la fructosa y muchas veces se puede tratar tratando esa mucosa intestinal, ¿vale? Reparar esa mucosa intestinal, pero primero tienes que quitar todos los alimentos que tengan fructosa, reparar la mucosa intestinal y equilibrar esa microbiota. Entonces, después de todo ese proceso que lleva un tiempo, sí que volvemos a tolerar esa fructosa. Entonces, hay que tener cuidado. Tiene fibra muy buena, pero sí se tolera, si no, no. Y hay otros nutrientes como la algarroba, la chicoria, que lo conocéis, hay gente que toma chicoria en vez de café, o el trigo sarraceno, los arándanos, todos esos alimentos también la algarroba, por ejemplo, tiene mucha glutamina, nos va a ayudar mucho a tratar las mucosas.
Vale, y ya terminando con los probióticos sí son alimentos que van a tener fermentos vivos, microorganismos vivos, que son los que van a colonizar en esa mucosa. Pero para ello, vuelvo a repetir lo mismo, hay que desinflamar primero, hay que limpiar la mucosa primero, y si hay sobrecrecimiento, hay que acabar con el sobrecrecimiento primero. Si tenemos muchos gases, mucha hinchazón y mucha inflamación, hay veces que si ponemos los probióticos todavía vamos a tener más sintomatología, ¿no? Cuando tenemos un SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano, es mejor limpiar, quitar ese sobrecrecimiento antes de meter los probióticos, o cuidado si los introducimos desde el principio a poquitos. Yo, la verdad, si hay muchos síntomas digestivos, soy más partidaria de desinflamar primero y eliminar ese sobrecrecimiento. De hecho, cuando hay cándidas y demás, tienes que quitar las cándidas antes de poner los probióticos. Entonces, al principio de los fermentos, hasta que se arregle ese sobrecrecimiento, se regule, es mejor quitarlos y ponerlos después cuando la mucosa ya está sana para volver a formar esas colonias. Entonces, hay muchos alimentos con probióticos, como os decía. Dentro de los alimentos de soja tenemos el miso o el tempeh, que, bueno, os he puesto ahí una fotito del miso, que lo tenéis aquí en la pasta. Entonces, ese miso por lo general se suele disolver en agua, en alguna sopita o en algún caldo, pero bueno, también se puede untar, y es muy potente para el sistema inmune por eso, por la fermentación que tiene. Y el tempeh se suele hacer a la plancha en daditos, la soja, ¿vale? Se puede cocinar a la plancha, entonces cualquiera de las dos es beneficiosa. El kimchi o el chucrut es un el repollo que está fermentado, es la col fermentada, y lo mismo, lo he puesto aquí en botecito, pero lo podéis encontrar así en el supermercado, lo venden donde las conservas, ¿vale? Y en los botecitos de cristales tenéis el chucrut de la col fermentada, y es un probiótico maravilloso. El kéfir o el yogur vegetal o yogur de cabra, en el caso de extraer las caseínas de la cabra, lo mismo, ¿vale? El kéfir es una maravilla de probiótico, y el kéfir lo tenéis también de agua, que ahí si hay intolerancia a la proteína o a las caseínas, se puede tomar de agua. La levadura madre, todo el mundo sabe, ¿no? Al final el pan, si lo tomáis, tenéis que intentar que sea de una fermentación buena y una levadura madre. La kombucha, bueno, os he puesto ahí una kombucha un poco tradicional con el disquito que se mete en el agua con azúcar para que pueda fermentar, pero lo podéis comprar ya su botellita de cristal de kombucha hecha, que lo tenéis en la mayoría de los supermercados, los ecológicos, tenéis la kombucha, y es uno de los refrescos, voy a decir, más importantes que podemos tomar, más beneficiosos. Lo hay de todos los sabores, de frutos rojos, de limón, de menta, y es algo que os aconsejo y os animo a que toméis en el día a día, una vez abierto. Creo que dura 2 o 3 días abierto, no más que nada porque se van muriendo esos microorganismos, y es un repoblador de bacterias bastante bueno y que está rico, y si viene el calorcito, pues dan más ganas de tomárselo, pero es algo que podíais tomar todos los días. Vale. Y ya nada, para terminar eso, más probióticos, el vinagre, sobre todo el de manzana, que es el más digestivo, o los encurtidos. Los encurtidos son probióticos también buenísimos por el propio vinagre. Y igual los pepinillos se gustan, todos esos encurtidos vienen también muy bien para ayudar a repoblar. Suplementos, como os decía antes, hay que personalizarlos, por eso es importante hacer test de disbiosis, pero sí, lo suyo, sobre todo en patologías, cuando hay mucha deficiencia, viene bien la alimentación, pero lo suyo sería suplementarlo. Y por último, las legumbres germinadas. Las legumbres germinadas son mucho más digestivas si las cocinamos con comino, muchísimo mejor. Y además las legumbres germinadas, aparte de la digestión y de activarlas, que es como se llama, ¿no? Si se activan, se van a digerir y absorber mejor, producen más melatonina. Las legumbres son muy ricas en melatonina, y germinadas son una fuente muy buena de melatonina. Entonces, cenar prontito unas lentejas germinadas nos va a ayudar a dormir bastante mejor. Y algo muy importante, el almidón resistente. El almidón resistente, bueno, esto es muy fácil de entender. Si cogemos una patata y la metemos en el agua a cocer, sabéis que sale lo blanquito, que es almidón directo. Si tú te comes una patata recién cocida, el almidón está como muy, muy disponible, pero si te lo comes en ese momento, ¡bum!, el azúcar te va a subir de golpe. Entonces, esto es lo que hace que sobrecrezcan cierto tipo de bacterias, o las cándidas, o suba mucho la insulina y tengamos síndrome metabólico, resistencia a la insulina, lo que sea. Entonces, para que eso no ocurra, lo que hacemos es hacer al vapor esos alimentos que tengan mucho almidón,
al vapor o cocidos o asados, como nos gusta a cada uno, pero en vez de consumirlos directamente, dejar que se atempere y refrigerarlos, ¿vale? Una temperatura, pues es muy frigorífico, refrigerarlos a unos 4 o 5 grados durante un día. Es decir, los cocino hoy, los refrigero y me los como mañana, ¿vale? Entonces, de esa manera, ese almidón que se ha liberado con el cocinado vuelve a hacer uniones y forma un almidón resistente como una coraza. Esa coraza va a hacer que el azúcar, el almidón de ese alimento se libere a pocos, no vamos a tener esa subida rápida de azúcar y además, como no lo vamos a poder digerir, va a alimentar a las bacterias. Entonces es un alimento muy potente para nuestras bacterias beneficiosas. ¿Vale? Entonces, el boniato, la yuca, el arroz, cualquier cosa que tenga almidón, el arroz o la pasta, los suyos que le refrigeréis antes de consumirlo, o el boniato, la patata, la yuca, el plátano macho, el plátano verdecito, también es muy rico en almidón resistente. Entonces, lo único que tenéis que tener cuidado es que luego si lo vais a tomar a temperatura ambiente, pues en una ensaladilla o algo así, no pasa nada, pero si lo queréis combinar pues con lo que vais a comer o cenar ese día, pues es pollo, pescado, o lo queréis dar un golpecito de calor, tenéis que intentar que no supere mucho, o sea, que no supere los 120 grados, porque entonces, pues digamos que todo el proceso no tiene ningún sentido porque se vuelve a estropear, ¿vale? Entonces, intentar darle un salteadito así rapidito y no volver a calentarlo mucho. Vale, es todo por hoy. Me ha gustado muchísimo esta ponencia, esta masterclass. Espero que a vosotros también os haya ayudado a entender un poco cómo funciona el intestino y toda la microbiota y sobre todo a tomar apuntes de alimentos que tenemos que evitar y alimentos que tenemos que aumentar. Repito, ha sido un placer y nada, os mando un saludo y un abrazo fuerte a todos.